Estamos en contacto con Eduardo Gutiérrez, él es el abogado defensor de Barreda. ¿Cómo le va, Gutiérrez? Natalia Maugeri lo saluda, gracias por atendernos. No, por favor, buenas tardes. Buenas, Voy a hacer una corrección Sí. escuchando la introducción que hiciste. Sí. Barreda no vuelve a la cárcel por ninguna denuncia de la señora Berta André. Esto tiene que quedar bien en claro. Bien. Es el propio Barreda el que pone en conocimiento de la justicia, insta una acción judicial de protección de personas sobre la señora Berta André, y es el propio Barreda el que le manifiesta al juez de ejecución el estado de salud por el que está atravesando Berta André. Acá no existe ninguna denuncia de la señora Berta André contra Ricardo Barreda. Bien, bueno, está bien la aclaración porque es lo que había trascendido, Gutiérrez. Sí, pero no siempre lo que trasciende es lo que es, por eso yo me ocupo de aclararlo para que no tomemos una base errónea de información, sino todo lo que hablemos en consecuencia va a ser equívoco. Sí, está claro. Ahora, de hecho, igualmente problemas de convivencia fueron admitidos, ¿verdad? Porque de hecho la declaración de Berta, si bien no se tuvieron para la prensa demasiados datos, sí se supo que Berta estaba, digamos, de alguna manera, a pesar de sus limitaciones y de su propio estado mental, había hablado de maltratos hacia su persona. No, en absoluto, en ninguna oportunidad. No. En ninguna oportunidad. Ni a los medios, ni en la oportunidad de la audiencia, ni a nadie. Sí. Entonces todo esto surge por los dichos de Ricardo Barreda y las acciones que él lleva adelante en protección de una persona que ve que progresivamente se va deteriorando su salud. Sí. Eso es el propio juez de la causa el que le aconseja a Ricardo Barreda, en oportunidad de celebrar una audiencia sin control de las partes, que trate de conseguirse un nuevo domicilio, como sugerencia del juez de la causa. Sí. Pero nunca lo intimó. Desarrolla todas las audiencias y concurre el psicólogo que lo trata Barreda desde hace más de 5 años, dice que no reviste peligro para sí ni para terceros. Sí. El juez, tomando en base lo informado por las asistentes sociales y psicólogas del patronato de liberados, que tienen un control de seguimiento, pero no un tratamiento, menos aún de la señora Berta André, decide el juez revocar la libertad condicional de Ricardo Barreda con sustento en la preservación de la vida en pareja que tienen, a mi modesto criterio, en un desborde, en un exceso de invasión de la vida privada, arrogándose facultades que no tiene al determinar el grado de capacidad de raciocinio de la señora Berta André, cuando ningún facultativo de la materia se expidió al respecto. Ajá. Y en consecuencia, so pretexto de la tutela de ambas vidas, en un exceso de jurisdicción, determina que Barreda vuelva a la cárcel y que, como consecuencia de todo esto, ¿no? Si ese era el fin, y que la señora Berta André quede al cuidado de Dios sabe quién. Ahora, de acuerdo con su relato, es el propio Barreda el que decide salir de la propia prisión domiciliaria y elige... No, en absoluto. Primero, Barreda no tiene prisión domiciliaria. Barreda tiene libertad condicional. El único requisito, es decir, tiene una serie de requisitos la libertad condicional, pero en lo que respecta a lo que nos ocupa hoy, el único requisito que en teoría, que tampoco él quebranta, sería el de tener un domicilio. Porque el juez de ejecución decide que la señora Berta André no está en uso de sus facultades mentales y que por ende, como no está, nadie podría decir que quiere que Barreda siga viviendo ahí. O sea, nada más incongruente. Entonces, está bien, pero la determinación de peligrosidad, porque eso es lo que ha determinado la justicia. Peligrosidad en la convivencia, pero no es respecto a las actitudes y conducta de Ricardo Barreda. Sino es, entiendo yo, y por lo volcado en las audiencias, preservando que es obligación del juez que lleva la ejecución, la seguridad y el control de todos los condenados. Tiene que velar por su estado de salud, por su vivencia y demás. Ahora, por otra parte, no puede soslayar si hay una persona enferma, pero para eso está actuando la justicia de Capital Federal. Y el juez, sin esperar un resolutorio del juez interviniente, luego de las pericias del caso y que determinen que Berta André no puede comprender sus actos o que no tiene la racionalidad suficiente para poder determinar algo, pero tampoco puede determinar y poner en boca del juez que él considera que Berta André no quiere que Barreda siga viviendo ahí, cuando no hay ningún elemento que lo conlleve a eso. Exacto. Ahora, ¿qué otra opción le quedaba a su defendido, en todo caso? ¿Respecto de qué? Respecto de volver o no a prisión. No creo que esté contento Ricardo Barreda con volver a prisión. ¿Vos te pensás que a cualquier persona le agrada volver a prisión? Justamente, ¿qué otra opción le quedaba una vez que él decide pero por es que motu no tuvo opciones. propio? El juez lo determinó sin ninguna opción.
Sí. El juez no le dio opción. Exacto. No le dijo luego de la audiencia, Barreda, consideramos que la situación de convivencia, por H o por B, no es la más saludable. Ahora, Barreda, antes de presentarse a la justicia... Lo intimó que fije un nuevo domicilio. El juez no hizo esto. Ahora, tratando o justificando querer preservar bien el bienestar de Barreda y de la señora Berta André, a uno lo dejó al descuido y al otro lo mandó a prisión. Ahora, a sabiendas Barreda de que podría ocurrir esto, ¿por qué se presenta ante la justicia? No, perdóname, ni Barreda ni el abogado de Barreda tienen por qué prever esto. Es responsabilidad del juez de la causa en el caso de que advierta con sustento fáctico y jurídico algo y con la ayuda de los auxiliares de la justicia, con los profesionales a cargo, en el caso que hubiese advertido algo, entiendo yo que debió haber intimado o haber puesto en conocimiento fehaciente de Barreda, cosa que no hizo, que fijar un nuevo domicilio o le impusiera alguna otra regla de conducta que él hubiese considerado. Es decir, pero al menos era fijar el domicilio nada más. Está claro. Y no lo intimó, directamente le revocó un beneficio. ¿Pudo tener que ver la condena social de la que sin dudas hoy es parte Ricardo Barreda con todo lo que ha ocurrido, digamos? No debería incidir en la objetividad y la imparcialidad que debe caracterizar a un magistrado y sobre todo un magistrado de segunda instancia, en absoluto. No debiera ocurrir. Bien, bien. Ahora, ¿qué se decide con respecto a su pareja? Porque de acuerdo a su relato... Bueno, sería muy oportuno que esto se lo pregunten al juez Dalto. De acuerdo con su relato, el único problema aquí existente es el de Berta. Bueno, es que Barreda no ha representado un solo inconveniente de que estuvo detenido. Esta es la realidad, ni lo ha hecho en este caso. Bueno. Doctor, ¿qué opciones le quedan ahora a su defendido? Apelar este fallo por infundado, a mi modesto criterio, contrario a derecho, contrario a la razón, contrario al bienestar social, a la tutela de las personas, inclusive hasta es violatorio de pactos internacionales que deben velar por el sentido primordial de garantizar prioritariamente la libertad de las personas, sobre todo en este caso que hay un cumplimiento total y efectivo del 95% de la pena, sin ningún tipo de quebrantamientos, tampoco tutela, porque si esto hubiese sido el criterio se hubiese ocupado el propio juez, ya que tiene un exceso de jurisdicción en mi modesto criterio en este caso, acceder a la jurisdicción y promover la promulgación de algún acto procesal respecto de la señora André, ya sea por él o a través del juzgado interviniente, pero tampoco eso hizo, se conformó en decir que lo puso en conocimiento del juzgado, pero sobre una medida tomada y adoptada. Bueno, ahora, me pregunto yo si eso es la tutela de las personas, ¿no? A mi modesto criterio no lo es. A Dios gracias no soy magistrado, pero me parece que si hubiese tenido la suerte y el honor de ser magistrado interviniente en esta causa, me parece que hubiese preservado las cosas al menos con otro cuidado. ¿Qué dice usted, Gutiérrez, del informe de los psicólogos con relación a Barreda? Totalmente contundente, es más, lo vertido delante mío en oportunidad de la audiencia desarrollada el 11 de este mes en curso. El licenciado Clara fue totalmente contundente. Lo que ocurre es que el juez Dalto extrae los testimonios del profesional porque evidentemente no le conforma lo que está diciendo. Entonces extrae la parte conforme a un decisorio que él quiere adoptar. Fue totalmente contundente. Barreda no representa peligro ni para sí ni para terceros. Estas desavenencias de convivencia no van más allá de algún grito. Esto lo aseveró el profesional tratante, no lo dice Eduardo Gutiérrez, abogado, no lo dice Ricardo Barreda, no lo dice un asistente social que no desmedro la carrera, lo está diciendo el profesional tratante por más de 5 años impuesto por el Estado. Y sin embargo, se desoye, se toma parcialmente la declaración del psicólogo y el juez, en aras de preservar lo mejor para Barreda y su señora, dispone que una queda al descuido y otro en prisión. ¿Qué dice Gutiérrez? Perdóneme, y va más allá aún. Pone en responsabilidad de quien les habla del abogado en que no propuse un domicilio alternativo. Pero si hubiese pretendido eso, al menos informalmente lo hubiese manifestado, hubiese hablado por su sentencia y se hubiese intimado a Barreda y al abogado a que denuncien un nuevo domicilio. Pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué yo tengo que advertir él algo que él tampoco advirtió ni intimó?
Gutiérrez, bueno, del lado contrario al suyo, es decir, la defensa de las víctimas, lo que consideran es que esta decisión del juez no tienen defensa a las víctimas, tienen un particular damnificado que hace mucho tiempo que ya no actúa y no se ha presentado en esta causa. No, Lo único que hace esto sí, es formar y dar algún testimonio cada vez que un tema de Barreda sale a la luz. sí, pero justamente hablando hoy de la condena social a la que hacía referencia, está de alguna manera instalado que tiene una naturaleza tal Barreda que hace que muchos consideren mejor, incluso para la sociedad o para quienes tengan la posibilidad de interrelacionar con él, que esté en la cárcel. Perdón, ¿quién opina eso? Justamente hablábamos de la condena social y lo que opina el resto de la gente de tantos años de conocer justamente la personalidad y ciertos rasgos de Barreda. No, bueno, me parece que todos podemos querer conocer a alguien, pero me parece que si queremos dar una opinión con fundamento, tenemos que analizar la opinión de los profesionales que lo trataron. Porque si no, hablamos de impacto social, de qué me parece a mí como ciudadano, y volvemos, mató a las hijas, mató a la mujer. Mira, nadie justifica ese hecho, por Dios. Yo soy un gran defensor de la vida, soy padre de familia, no hay cosa que defienda más que la vida. Pero hay una única realidad acá. Barreda cometió un delito grave, severo, truculento, el peor de todos. Fue juzgado, fue condenado con la peor pena que contenía el Código Penal de ese momento. Cumplió absolutamente con todo. Sí. Con todo. Es más, su pena está sobradamente cumplida. Porque él no debiera estar ni en libertad condicional. Él tendría que estar con la pena totalmente cumplida. Pero bueno, la Cámara no lo entendió así, lo benefició con una libertad condicional con tal de no opinar respecto al cumplimiento total de la pena, se decidió acceder a ella y desde que le fue otorgado todos los beneficios, no quebrantó ninguno de los requisitos. Bien. Entonces me pregunto, si una persona comete un delito, tenemos normas, tenemos una constitución, estamos en un Estado de Derecho, un Estado democrático, para eso tenemos un código que se aplica, para eso tenemos jueces elegidos independientes, que votan en sus decisorios, votaron, lo condenaron, la pena más gravosa del Código Penal. Barreda cumplió con todo. Ahora me pregunto, entonces, si uno cumple la pena en su totalidad y la condena social va más allá de la pena impuesta por un código, ¿esto debe influir en los jueces para que revoquen los beneficios? O suponte que haya cumplido la totalidad de la pena, no hablemos de Barreda, de cualquier persona condenada, pues todos estamos en un plano de igualdad ante la ley. Entonces sería justo que por más aberrante que haya sido el hecho, una persona no se pueda redimir pagando la pena impuesta que sanciona el código y tenga que tener una condena social que le impida obtener su libertad. En nuestro Código Penal no tenemos pena sine die, no existe la pena de muerte, no existe el encierro absoluto hasta que te mueras, ¿bien? Entonces, hay una temporalidad en las penas, si hay un tope de pena para cumplir, que de acuerdo a la época de comisión del delito y el código que está en vigencia, es un plazo u otro. Una vez cumplido ese plazo, la persona y se resarció respecto del Estado, lo que cometió, está en un plano de igualdad con todos, porque si no, estaremos hablando que modificamos de acuerdo a una sensación social, a una condena social, vamos modificando el código de acuerdo a la persona que se trate o a las características del hecho. No se corresponde ni con un Estado de Derecho, como te decía, ni con un orden constitucional, ni con la división de poderes, ni con todos los pactos que tenemos suscritos a nivel internacional que tienen fuerza de ley en la Argentina. Está claro. Doctor Eduardo Gutiérrez, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Por nada, que tenga buenas tardes. A usted, hasta luego.